Señores, sean bienvenidos a Políticamente en Desacuerdo. El día de hoy, jueves 7 de noviembre, les traigo un tema que está muy interesante, ¿no? Que sería la agenda de Donald Trump desde el primer día como presidente de los Estados Unidos. Veremos los ambiciosos planes que tiene Trump desde el primer día cumpliendo su mandato. Lógicamente, aún no lo ha comenzado, pero ya tiene esta lista extensa de medidas que piensa implementar tan pronto como pisa la Casa Blanca. Pues bueno, yo ya le he dado una repasada a esta lista y bueno, tiene muchas cosas, ¿no? Desde inmigración, energía, política exterior y mucho más. Por ello te invito a que te quedes hasta el final de este video porque voy a contarte todo esto con un lujo de detalles. Empecemos con uno de los temas más calientes, que es la inmigración, ¿no? Sabemos muy bien que este tema ha sido uno de los pilares en la política de Donald Trump. Bueno, pues por lo que se ve en esta lista, no planea dar marcha atrás. En cada uno de sus eventos recientes en su campaña, recordemos que no dejaba de repetir la frase de que desde el primer día lanzará el mayor programa de deportación en la historia de Estados Unidos. Ojo con esto porque, según sus asesores, Donald Trump tiene la intención de reactivar las políticas migratorias que él implementó en su primer mandato. O sea, hablamos de políticas que limitan la inmigración y que hasta hace poco, bajo la administración de Biden, fueron pausadas, ¿no? E incluso algunas fueron eliminadas. Pues como afirmó Jason Miller, uno de sus asesores principales, en el programa Today de NBC, todas las políticas de seguridad fronteriza que teníamos en marcha con el presidente Trump, él simplemente puede cambiarlas y ponerlas en funcionamiento de nuevo tal y como estaban antes. Ahora, ¿qué significa esto? Que Donald Trump probablemente no va a necesitar del Congreso para ejecutar varias de estas acciones. Al menos desde su punto de vista, todo esto lo puede hacer a través de simplemente órdenes ejecutivas. Y claro, pues el tema de deportación masiva de personas que están en el país ilegalmente va a ser clave. Según Donald Trump, va a centrarse en aquellos con antecedentes penales y dependerá del apoyo de los policías locales y federales para llevar a cabo este tipo de mega operación. Ahora bien, ¿cuánto podría costar todo esto? Pues el Consejo Estadounidense de Inmigración hizo más o menos un cálculo el pasado mes de octubre y afirmaron que el costo de deportar a 13 millones de personas podría ascender fácilmente a los 315 mil millones de dólares. Una cifra brutal, ¿no? Eso ni hablar de los retos logísticos y legales que esto puede suponer. Ahora pasemos al siguiente tema que también es muy importante y es la energía y el clima. Donald Trump ha dejado muy bien en claro en su campaña lo que piensa hacer desde el primer día. La verdad es que sabemos muy bien que él no se anda con rodeos, ¿no? Desde el primer momento ha prometido perforar, perforar y perforar. Es como que el lema, ¿no? Tan directo. Es una declaración de las intenciones de la cual será su política energética. Y es que cuando Donald Trump habla de esto, no solo se refiere a aumentar la producción de petróleo, ¿no? También ha mencionado revertir varias regulaciones ambientales, que según él están afectando a los trabajadores y a las empresas. En su sitio web de campaña, él promete que revertirá todas las políticas de la administración de Biden que él considera que perjudican a los trabajadores en la industria automotriz. Todo esto para reducir los estándares de emisión y limitar los incentivos para la producción de vehículos eléctricos. Recordemos que hubo un mitin en Nueva Jersey donde él mencionó que desde el primer día firmaría una orden ejecutiva para detener los proyectos de energía eólica, la misma energía limpia que hoy por hoy es clave en la transición hacia energías renovables. Además, Donald Trump podría incluso volver a retirar a Estados Unidos de los acuerdos de París, ¿no? Un pacto global para reducir las emisiones de gases que calientan el planeta.
Recordemos que Donald Trump ya sacó al país de los acuerdos en su primer mandato, ¿no? Y que fue Biden quien reincorporó a Estados Unidos en el pacto en el año 2021. Pero bueno, ¿ustedes qué piensan sobre eso, no? ¿Será que es prudente retroceder en estos acuerdos globales? ¿O creen que debería enfocarse en otras estrategias energéticas? Pueden ir comentándolo abajo. Hablemos de otro tema importante, que es la política exterior. Donald Trump dice que el primer día comenzará a implementar una política exterior que, según él, pondrá los intereses de Estados Unidos en primer lugar. Esto en teoría sería como que un cambio respecto a la administración de Biden, ¿no? Que priorizó las alianzas internacionales, sobre todo en temas como el apoyo a Ucrania y el conflicto con Rusia. De hecho, Donald Trump ha dejado muy en claro que él va a poner el fin al conflicto entre Rusia y Ucrania, incluso hasta antes de asumir el cargo. Ojo con esto, aún no ha dado detalles de cómo lo haría, pues muchos aliados de Ucrania ya han mostrado preocupación, pues temen que Donald Trump busque un acuerdo que permita a Rusia conservar territorios ucranianos ocupados. Y bueno, eso no es todo, ¿no? En política exterior, Donald Trump ha generado esta inquietud sobre su compromiso con la OTAN. Ha dicho que que podría no proteger a un aliado de la OTAN si considera que no ha contribuido lo suficiente al gasto en defensa. Lógicamente, esto generó mucha controversia dentro de la alianza. Para finalizar este tema también, otro de los temas que trae mucha controversia dentro de los planes son los derechos sociales, la política de equidad. Donald Trump ha prometido que desde el primer día estaría eliminando las protecciones para estudiantes transgéneros, ¿no? Lo cual fueron implementadas por la administración Biden en abril. Incluso el Departamento de Educación bajo Biden amplió las protecciones contra la discriminación basadas en identidad de género. Y la Corte Suprema ya se ha posicionado en varios casos. También ha mencionado su deseo de revertir una orden de Biden que implementa enfoques de equidad en el gobierno federal. O sea, prácticamente, Donald Trump en la presidencia va a revocar esta orden y volver a imponer una del 2020, la cual pues prohíbe ciertos conceptos en la educación y la administración pública. Pues muy bien, señores, para poder profundizar este tema también les traigo algo más interesante a raíz de lo mismo, que es lo que podría significar la victoria de Trump, tanto para Ucrania, Oriente Próximo, China y el resto del mundo, ¿no? Empecemos con el tema que es de Ucrania, ¿no? Esta guerra en Ucrania. Con el regreso de Trump, ya muchos creen que, pues, él intentaría poner fin a este conflicto, ¿no? Es más, él lo ha dicho. O al menos buscaría un alto al fuego. Pero ¿qué puede implicar realmente esto? No sería tan simple como decir detengan los ataques, ¿no? O sea, un alto al fuego en los términos de Donald Trump podría implicar reconocer algunos de los territorios que Rusia ha ocupado desde la anexión de Crimea en el 2014. Por supuesto, desde la invasión a gran escala en el 2022, es una grave decisión. Ahora, Donald Trump probablemente va a presionar a Ucrania y a Rusia para que acepten un acuerdo en las líneas actuales del frente. Algo que muchos ucranianos podrían ver como una traición, ¿cierto? Y esto también podría generar reacciones mixtas entre los aliados europeos de Ucrania. Sabemos muy bien que Trump ha sido crítico con la OTAN, que ha llegado a amenazar con abandonar esta organización en el pasado. O sea, esto significa que los aliados europeos de Kiev podrían estar también bajo presión para aceptar un acuerdo con Putin, incluso si no está completamente de acuerdo. ¿Cómo podría afectar todo esto en el balance de poder en Europa? En primer lugar, habría mucha incertidumbre sobre si un acuerdo como este podría sostenerse en el tiempo. Si Donald Trump llegara a abandonar la OTAN, los países europeos tendrían que asumir una mayor responsabilidad en su propia defensa. Y todos sabemos que las capacidades de defensas europeas no están al nivel de Estados Unidos, lo que podría abrir la puerta a que Putin impulse sus ambiciones en la región. Oriente Próximo. Sabemos que Trump ha sido
este firme defensor de Israel y Arabia Saudita, ¿no? Arabia Saudí. Durante su primer mandato reforzó su apoyo en estos países. Y todo apunta a que podría estar redoblando esta apuesta en su segundo mandato. Ahora, ¿qué significa esto en términos de relación con Irán? Bueno, pues podemos esperar una línea aún más dura contra el gobierno iraní. Donald Trump no solo apoyaría a Israel en sus conflictos contra Hamas y Hezbollah, sino que podría respaldar acciones militares más agresivas si es que Netanyahu decidiera intensificar la ofensiva. Yo creo que aquí es donde las cosas se complican, porque Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, ha dejado muy en claro que su prioridad es destruir a Hamas y a otros aliados de Irán en la región. Incluso llegó a destituir a su ministro de Defensa, Yoav Gallant, quien había sido crítico con su gestión de la ofensiva en Gaza. Entonces, esto indica que Netanyahu estaría dispuesto a hacer lo necesario para consolidar su posición en la región. Y pues bueno, el regreso de Trump podría como que envalentonarlo aún más. ¿Qué implicaciones tiene todo esto para Irán? Netanyahu no solo estaría interesado en debilitar a los aliados iraníes en su región, sino que podría hasta considerar un ataque directo contra Irán si es que lo ve necesario. Ahora bien, esto significaría una escalada en la región sin precedentes. Por si fuera poco, este conflicto podría no quedarse solo en Israel e Irán. Recordemos que Rusia ha llegado a depender del apoyo iraní en su guerra en Ucrania, lo cual también implica que cualquier conflicto en el Oriente Próximo podría tener repercusiones en Europa y del mismo modo en viceversa. Entonces, este escenario ya nos deja ver una complejidad geopolítica donde cada movimiento podría desencadenar una reacción en cadena en varias regiones del mundo. Es como que un tablero de ajedrez con piezas muy pero muy sensibles. Todo esto podría suceder bajo la influencia de Trump, quien podría incluso ofrecer a Putin un control sobre las acciones de Israel a cambio de ciertas concesiones en Ucrania. Ahora bien, uno de los temas más importantes aquí es China, ¿no? Hablemos de China. Yo creo que a diferencia de los temas anteriores, la relación de Estados Unidos con China podría mostrar una mezcla de continuidad y cambio bajo un nuevo mandato de Trump. Es evidente, mis amigos, que China es vista como uno de los principales desafíos estratégicos para Estados Unidos. Durante la administración de Biden, se mantuvieron muchas de las políticas duras hacia China que Donald Trump introdujo. Entonces, con esto es más que probable que Donald Trump redoble estas políticas cuando vuelva al poder. Entonces, podríamos ver un aumento en los aranceles de importación y más medidas económicas destinadas a frenar el avance de China. Sin embargo, Trump también podría estar abierto a ciertos acuerdos pragmáticos con el presidente chino Xi Jinping. Esto genera incertidumbre sobre cuál sería su postura definitiva hacia Taiwán, por ejemplo, o a otros aliados estadounidenses en la región, como las Filipinas y Corea del Sur. Si Donald Trump se muestra menos comprometido con la defensa de Taiwán, estamos hablando de que podríamos ver a China incrementar sus acciones en la región, lo cual podría llevar a una escalada de tensiones. Por otro lado, la historia nos muestra que Trump es capaz de movimientos inesperados. Recordemos que durante su primer mandato se acercó a Corea del Norte de una manera que creo que nadie anticipó, lo que nos dice que con Trump en el poder podríamos esperar tanto negociaciones como momentos de alta tensión en Asia. Pues bueno, esto nos lleva a ciertos dilemas. ¿Es posible que Trump esté dispuesto a aceptar una Corea del Norte con armas nucleares como parte de un acuerdo más amplio? O sea, esto podría significar una concesión que Estados Unidos nunca antes ha hecho, y le daría a Trump una carta más para jugar contra China. Mis amigos, el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca plantea una gran cantidad de incógnitas en todo el mundo. Sus aliados y sus detractores están preparándose desde ahora.
Los meses que quedan hasta enero 2025 serán críticos, ya que muchos países van a intentar asegurar sus posiciones antes de que Donald Trump tome decisiones que podrían alterar la dinámica global. Yo creo que podemos esperar que los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo se intensifiquen antes de que Trump asuma el cargo, ya que las partes intentarán crear este statu quo, algo favorable, antes de cualquier posible acuerdo. ¿Qué puede implicar esto? Combates, lamentablemente aumento de crisis humanitarias, también hay preocupaciones sobre Corea del Norte. Pyongyang podría aprovechar esta transición de poder en Estados Unidos para llevar a cabo más pruebas de misiles, demostrando su poder ante un nuevo gobierno estadounidense, que lógicamente no tiene claro si será amigo o enemigo. Por el lado de Europa, el miedo es que Trump pueda llegar a acuerdos con Rusia, pasando por encima de los intereses de los aliados europeos. Esto no solo socavaría cualquier acuerdo entre Ucrania y Rusia, sino que también podría debilitar las alianzas europeas en Estados Unidos. Y sin un respaldo fuerte de la OTAN, pues estamos hablando de que Europa podría verse aún más vulnerable a los movimientos de Putin. De este modo, mis amigos, hemos explorado los posibles escenarios de este regreso de Trump a la Casa Blanca, los posibles impactos en Ucrania, Oriente Próximo, Asia y el mundo entero. Un panorama lleno de incertidumbres y de posibles conflictos. Así que ahora más que nunca yo creo que es fundamental, ¿no?, que estemos informados. Por ello los invito a que me dejen en los comentarios sus opiniones. ¿Creen que el regreso de Trump traería un cambio positivo o más problemas al mundo? Nos vemos en el próximo análisis, donde seguiremos abordando los temas más importantes de las políticas y las relaciones internacionales. Hasta la próxima.